Vamos a hablar de la sucesión testamentaria e intestamentaria. ¿Qué es la sucesión? Es la transmisión de derechos y obligaciones de una persona a otra. El testamento es un acto personalísimo, revocable, disponible de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes después de su muerte. ¿Qué es la sucesión testamentaria? A la sucesión es hereditaria, en el que fallecido ha dejado constancia de su voluntad mediante un testamento. ¿Qué es la sucesión intestamentaria? Es que no ha dejado testamento y el testador no dispone de todos sus bienes. Cuando es una sucesión intestamentaria se abre un juicio sucesorio intestamentario. En el artículo 1241 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo nos dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. Ni la institución de los herederos o legatarios, ni la subsistencia de un nombramiento, ni la designación de las cantidades que ellos correspondan pueden dejarse al arbitrio de un tercero. Cuando el testador instituye como herederos o legatarios a determinadas clases formadas por un número determinado de individuos, como los pobres, los huérfanos, los ciegos y otros semejantes, puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas a quien debe aplicarse, sin perjuicio de la intervención del Estado en el manejo y ejecución del legado o herencia, observándose lo dispuesto en el artículo 1273. ¿Puede el testador encomendar a un tercero que haga la elección de la clase de actos de beneficencia o de establecimientos a los cuales debe aplicarse los bienes que deje con ese objeto, así como la distribución de las cantidades que cada uno corresponda? La disposición hecha de los términos vagos en favor de los parientes del testador se entenderá que se refiere a los parientes más próximos según el orden de sucesión legítima, y también será nula las disposiciones hechas a título universal o particular cuando se funden en una causa expresa que resulte errónea, si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Capacidad para testar. Del artículo 1251 al artículo 1258 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, según en el Código Civil, pueden testar todas las personas a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese derecho, y están incapacitados para testar los menores que no hayan cumplido 14 años de edad y los que habitualmente o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. El Código Civil señala que es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez. Nada más que en ese caso, en el momento en que se encuentre o que parece que está en un intervalo de lucidez, el tutor, y si no tiene nombrado a un tutor, entonces cualquier miembro de la familia del demente deberá presentar una solicitud por escrito al juez que corresponda. Para que se haga constar dicha lucidez, el juez nombrará 2 médicos alienistas que van a examinar su estado mental del enfermo. Si los dictados son favorables, el juez, asistido de su secretario, también podrá hacerle preguntas a fin de asesorarse de su capacidad para testar. E igual el agente del Ministerio Público, que debe de estar presente de todo resultado. Se deben hacer constar en el acta formal, y si el dictamen fuera favorable, entonces se procederá a la formulación del testamento con todas las formalidades que se requieren. Para testamentos públicos abiertos, firmará el acta el juez, el secretario, los testigos, el notario, los médicos y el agente del Ministerio Público, poniéndose al pie del testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez del juicio, y sin este requisito y su constancia será nulo el testamento. El capítulo 1 del título 4 de nuestro Código Civil para el Estado de Quintana Roo nos da las disposiciones generales de la sucesión o de herencia legítima. Se explica en los artículos 1507 a 1512 todos los pormenores. Por ejemplo, se explica cuándo se abre esta opción. Bueno, cuando no hay un testamento.
Cuando la persona fallecida no dejó ningún testamento, se va a esta opción. O si hay un testamento, pero ahí no puso todos sus bienes, se recurre a la herencia legítima. O si existe un testamento con todos los bienes, pero ha perdido validez o no es oficial. También, si al heredero se le dio cierta condición, pero no la cumple, se recurre a esta opción. O si el heredero muere antes que el testador, y obviamente no se puede beneficiar y no hay ningún sustituto, se recurre a esta opción. ¿Y quiénes tienen derecho a heredar mediante esta opción? Bueno, principalmente la familia directa. Padres, hijos, pareja, ya sea cónyuge, concubina o concubinario, además de los hermanos. Aquí dice que el parentesco por afinidad no da derecho a beneficiarse de la herencia. Y si no hubiera parientes que se van a beneficiar, al final heredará la beneficencia pública del Estado. Al final menciona que los parientes que se hallen en el mismo grado recibirán la misma cantidad, recibirán partes iguales, sin importar, por ejemplo, en el caso de hermanos, si uno fue mayor o menor. Bueno, ya para finalizar, tenemos el capítulo 2 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, la sucesión de los descendientes. Abarca del artículo 1513 al 1520 y empecemos. El artículo 1513 indica que si padre y madre han fallecido y solo quedan los hijos para heredar, entonces ellos van a tener partes iguales de la herencia. Para el artículo 1514 hace el supuesto en que uno de los cónyuges sigue vivo y entonces ese cónyuge va a tener la misma parte que un hijo. Después tenemos para el artículo 1515 habla ya sobre los descendientes de ulterior grado. Para entender qué es descendientes de ulterior grado, tenemos como que son los nietos, bisnietos, taranietos, etc. Para entenderlo, daré un pequeño ejemplo, espero que se entienda. Supongamos que tenemos al padre y la madre y ellos tienen 2 hijos. Entonces, estos 2 hijos tienen pues, a su vez hijos, que serían los nietos de la persona que ha fallecido. Entonces, al momento de la muerte del padre, deja en testamento a sus 2 hijos, pero uno de sus hijos falleció al igual y nunca se hizo la actualización de testamento. Entonces, en ese momento, los descendientes de grado son los que estarán dispuestos para pelear para la sucesión de la herencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no? Por ejemplo, nos dice en el artículo 1516 que es el... Y para concluir, una sucesión es básicamente la transmisión de bienes y derechos que no se extinguen con la muerte de una persona. Aprendimos que en la sucesión testamentaria, cuando una persona ha fallecido e hizo testamento, no significa que por este hecho los bienes y derechos pasen de forma automática a quien éste designó como heredero, sino que se debe de iniciar un procedimiento jurídico que declare válido el testamento. Todo esto ante un notario público. Cuando es el caso de intestamentaria y, como ya se dijo, no hizo testamento, o el que hizo ha sido declarado inválido o solo dispuso parte de sus bienes, en siendo este caso, solo se abrirá una sucesión legítima para los bienes no dispuestos en el testamento. Lo más recomendable para todos es hacer un testamento, ya que tengamos bien especificado quiénes van a ser los herederos y los legatarios. Gracias.